días tengan todas y todos. Es un honor darles la más cordial bienvenida al conversatorio Elevando Voces, el poder del liderazgo femenino, un espacio creado para reflexionar, compartir y reconocer la fuerza transformadora que emana del liderazgo de las mujeres. Saludamos con respeto y afecto a las autoridades que hoy nos acompañan, a nuestras panelistas e invitadas especiales, así como a cada una y cada uno de ustedes, cuya presencia enriquece y da sentido a este encuentro. Muy buenos días a todas y todos. Es un verdadero privilegio estar hoy aquí en un espacio que no solo celebra el liderazgo femenino, sino que lo reconoce como una fuerza indispensable para la transformación social, académica y cultural. El liderazgo de las mujeres no es una excepción, es una realidad viva, poderosa y necesaria. Se manifiesta todos los días en las aulas, en los espacios de toma de decisiones, en los movimientos sociales, en la ciencia, en la política y en cada lugar donde se construye un futuro más justo y equitativo. Hoy nos toca una causa profunda: elevar las voces que históricamente han sido silenciadas o minimizadas, escuchar a quienes han abierto caminos, resistido desde la convicción y liderado con empatía, inteligencia y firmeza. Este conversatorio es un acto de reconocimiento, pero también de compromiso, porque el liderazgo femenino no solo debe celebrarse en fechas especiales, sino impulsarse todos los días desde nuestras instituciones, nuestras aulas y nuestras decisiones. Agradezco profundamente a nuestras panelistas por compartir su tiempo y su voz, y a cada persona presente por creer en el poder del diálogo y en la fuerza de las mujeres como agentes de cambio. Que este espacio sea una chispa más en la construcción colectiva de un mundo más igualitario. Sigamos elevando voces, sigamos haciendo historia. Muchas gracias. Agradecemos profundamente sus palabras y el respaldo que brinda en estos espacios de diálogo y reflexión. A continuación, damos paso al momento central de este conversatorio. Nos honra contar con la presencia de mujeres líderes, referentes en sus respectivos campos, quienes hoy compartirán su experiencia, pensamiento y visión en torno al poder del liderazgo femenino. Les presento a nuestras distinguidas panelistas y egresadas de este centro. Maestra Yeli Edith Camacho Becerra. Maestra María Fernanda López Oliva. Este diálogo será moderado por el maestro Andrés David Barragán Hernández, a quien cedemos el micrófono para conducir esta enriquecedora conversación. Sean todas y todos bienvenidos. Buenos días para todas y todas. Les doy la más cordial bienvenida a este conversatorio, Elevando Voces, el poder del liderazgo femenino. Mi nombre, pues, como ya lo dijo la compañera, es Andrés David Barragán Hernández. Y pues lo que busca este conversatorio es responder una pregunta fundamental, y es ¿qué implica liderar siendo mujer? También conversatorio busca que ustedes no sean un auditorio que escuchen de manera pasiva, sino que también participen en todas estas actividades y que se busque primero dialogar, inspirar y construir entre todos este espacio, ¿sí? Que implica escuchar las experiencias, participar. Y pues nada, los invito a que lo hagan de la mejor manera, que se apropien de esto y que participen de las actividades. ¿Qué vamos a hacer el día de hoy? En primera, vamos a escuchar pues a las exponentes del CIECAS que fueron egresadas. Luego vamos a hacer una actividad en grupo. Esta actividad pues lo que busca es que se enfrenten a cuestiones reales que implican el liderazgo femenino. Y por último, vamos a tener como tal una mentoría express, ¿listo? Entonces, durante este primer espacio, las invitadas del CIECAS nos van a responder 3 preguntas. Lo primero es que nos cuenten cómo ha sido ese inicio en el liderazgo, qué implicaciones ha tenido. Lo segundo es que nos cuenten cuáles han sido esos retos que se han enfrentado para liderar con autenticidad en esos espacios profesionales. Y por último, vamos a escuchar, pues, como tal, un consejo que les daría a las mujeres para que, pues, puedan liderar y puedan hacer efectivo todo este tema del liderazgo.
Entonces, pues nada, recordarles que tienen un tiempo de 5 a 7 minutos y pues iniciamos con este Heliedith Camacho Becerra, por favor, adelante. Cuéntanos. Muchísimas gracias, me siento muy contenta de estar nuevamente en casa. Creo que una parte importante del liderazgo de las mujeres tiene que ver con su historia de vida, ¿no? Yo soy técnica en procesos industriales, toda mi formación es politécnica, soy egresada de la Escuela Superior de Economía y egresada de esta casa de estudios, ¿no? Entonces, creo que nuestras trayectorias profesionales impactan en la forma en la que compartimos, escuchamos, y sobre todo algo que me llamaba mucho la atención era este tema del poder, el poder cómo, ¿no? Cómo ejercemos el poder las mujeres de una manera más horizontal, cómo creamos lo que la doctora Marcela Lagarde señala, liderazgos entrañables, liderazgos que vienen encorazonados desde nuestra experiencia de vida, desde nuestras trayectorias profesionales, familiares. Creo que todo eso impacta en la forma en la que podemos agruparnos y consolidar equipos multidisciplinarios. En mi caso, me toca acompañar a 47 personas de prevención que están en toda la ciudad y creo que es un reto muy importante trabajar con equipos multidisciplinarios desde la escucha atenta. Creo que ese es un reto muy importante como profesionales, la escucha atenta y el trabajo, intentar hacer en instituciones muy verticales, trabajo más horizontal, desde cómo nos comunicamos, de qué manera intencionamos los mensajes que llevamos en el camino que vamos recorriendo. En nuestro caso, no, y hablo de manera general, porque nos toca estar en una dependencia que tiene la responsabilidad de implementar las políticas de igualdad y de prevención. Nos toca una responsabilidad muy grande de cómo estos liderazgos que son más visibles ahora con esta nueva presidenta, con jefas de gobierno, tienen que transitar por otras dinámicas de poder. El ejercicio de poder es clave para entender cómo nosotras tenemos una responsabilidad en transversalizar un poder que no sea patriarcal, que no sea céntrico, que intente generar una estructura de un piso parejo a todas, ¿no? Y lo más importante, y hacemos ejercicio regularmente en la Secretaría de las Mujeres, es, y nos cuesta mucho, incluso a nosotras que estamos en estos espacios, nombrarnos, hablar en femenino, porque este nombrarnos nos da una posibilidad de existencia mucho más amplia y nos da como ciertas zapatas para lo que podamos ir articulando dentro de nuestros procesos. Algo que para mí ha sido una experiencia vital dentro del Politécnico ha sido ser consejera, ¿no? Los espacios de consejería que tienen que resignificarse en espacios de diálogo, pero también en espacios de formación de liderazgos políticos, creo que tienen un papel central. O sea, cuando pensamos cuántas mujeres son consejeras de todos los niveles académicos, pues es relevante, ¿no? Es relevante porque qué problemáticas son las que se ponen en el seno de diferentes espacios. Entonces, creo que una formación para mí central fue ser consejera en la Escuela Superior de Economía, generar procesos comunitarios, algo que enfatizamos mucho metodológicamente en el trabajo cotidiano es la educación popular feminista. Y la educación popular feminista rompe con estas estructuras verticales de objetividad, de universalidad, que nos permiten llegar como a más escuchas. Y también un reto que creo que es fundamental es reconocer que no venimos de la nada, traemos una trayectoria que viene desde nuestras mentoras en los espacios académicos, nuestras profesoras que han abierto una brecha muy importante para generar estos espacios de diálogo, de escucha. Creo que eso también es relevante, ¿no? Visibilizar que hay ya mujeres que han dejado un precedente y que nos han abierto un camino. Antes reflexionaba un poco sobre
Es tiempo de mujeres, sí, pero hay que visibilizar todo el trayecto que ya se hizo. Hay que visibilizar el proceso histórico, metodológico, de participación política, de políticas públicas. Y creo que esta parte de escucharnos, generar estos espacios, reencontrarnos, hacer un trabajo intergeneracional respetuoso, empático, desde el reconocer que cada una de las personas que nos antecedieron tuvieron otras brechas que enfrentar para que nosotras tuviéramos un camino un poquito más allanado en estos espacios. Y sin duda, algo que es importante es reconocer que el feminismo es un proceso ilustrado y que nunca dejamos de aprender. Y como proceso ilustrado tenemos la responsabilidad ética de continuar formándonos, actualizándonos, de transmitir un ejercicio de poder para mejorar las condiciones. Tuve una jefa en INEGI que me contaba, Heli, nosotras hacemos encuentros internacionales de estadísticas de género porque los encuentros nos permiten transformar la realidad en la que estamos, nos permiten compartir ideas y a partir de ahí generar acciones que trasciendan más allá de lo compartido en una charla de café. Por eso nos encontramos las mujeres en diferentes espacios, para detonar nuevos procesos y sin duda estamos ante una crisis civilizatoria muy importante y que necesitamos mirar de manera integral, ¿no? El tema de la perspectiva de género, los enfoques de derechos humanos, son siempre aliados del pensamiento que son fundamentales en nuestro quehacer. Y no olvidar que desde los espacios en los que estamos, la condición de servir es fundamental. Un servir para la comunidad, un hacer comunidad, un construir pisos parejos. Es complejo, pero creo que algo que decía esta autora en un libro que se los recomiendo mucho, que se llama Respondona, de Bell Hooks, ella mencionaba acertadamente que es necesario que las mujeres tengan una voz propia, que en estos ejercicios de poder podamos reconocer como todo nuestro andamiaje genealógico y saber en dónde estamos como paradas para compartir, ¿no? Y entonces creo que eso es lo que yo podría compartirles el día de hoy. Siempre hay diversidad de liderazgos, no es que sea uno solo o sea una camisa de fuerza. Creo que esta pluralidad de compañeras que estamos el día de hoy nos permite reconocernos en diferentes momentos y tránsitos de vida, ¿no? Y profesionales sobre todo. Bueno, muchas gracias, Edith. Entonces, tres puntos claves que tocas. Primero, la escucha activa. Segundo, el diálogo. Y tercero, la formación. Además, la recomendación es tener voz propia. La siguiente es una intervención, por favor. Priscila González Luna. Recuérdanos tus inicios en el liderazgo, los principales retos y los consejos claves para otras mujeres. Eh, Buenos días, muchas gracias por la invitación. Me da muchísimo gusto poder verles nuevamente. Estar aquí en casa, como mencionó Heli, es siempre un honor y un gusto. Bueno, este principio en el liderazgo, yo creo que en mi caso inició desde el hogar, ¿no? Al ser hija mayor, siempre llevas implícitamente en tu historia de vida, ¿no? Inicias con el liderazgo. Posteriormente ya en la formación académica, el siempre buscar esta actualización constante, este reto, este no estancamiento también es complicado a veces porque nuestros roles, ¿no? Al final sigue uno cumpliendo ciertos roles. En casa también, en el trabajo. Entonces, es un cúmulo a veces de actividades que hay que ir sorteando, ¿no? Aunada a la cuestión académica. Entonces, creo que eso ha sido bastante retador, ¿no? El saber cómo dar espacio para la familia,
para la academia, incluso para el cuidado, porque muchas veces cuando empezamos a desarrollar esta trayectoria de liderazgo, cuando empezamos, por ejemplo, en mi caso, a enseñar, ¿no? A tener ya alumnos, a personas que te siguen, que te observan, que ya no son solo tu familia, sino son personas que están al pendiente, hay que ver, ¿no? La forma en la que podemos nosotros y nosotras aportar a estas personas, cómo lo vamos a hacer, cómo podemos seguir avanzando, cómo podemos seguirnos retando en esta situación. El consejo que yo les daría es siempre mirar hacia enfrente, ¿no? Nunca darse por vencido. A veces es un poco complicado, justo por el cúmulo de actividades que como mujeres tenemos, muchas veces, como les decía, al final, por más que estemos intentando y estemos en esta lucha constante, en este rompimiento, ¿no? De estructuras, en este desdibujamiento de cuestiones ya dadas, siguen existiendo y entonces hay que encontrar el espacio también para el crecimiento personal, ¿no? Para el, el seguir cumpliendo, ¿no? Las cuestiones propias. En este caso, por ejemplo, a mí el pasar por aquí, por la maestría, fue, yo creo que uno de los retos más grandes, salir de tu zona de confort, el empezar a trabajar con otras disciplinas, con otras visiones, el empezar a criticarte también, ¿no? El empezar a ver en dónde estás parado y hacia dónde tienes que crecer es bastante complicado a veces el salir de esa zona de confort. Entonces, pues ese sería mi consejo, no se queden estancados, estancadas, siempre sigan retándose, actualizándose. Hay muchísimo todavía por ver en cada nivel académico. Yo cuando terminé de estudiar pedagogía decía, no, sí, ya tengo cierto conocimiento. Después estudié psicología y, no, creo que no sabía gran cosa. Ahora sí ya sé un poco. Entro a la maestría y digo, no, no sabía nada. Termino la maestría y digo, no creo que sé menos que antes. Y ahora en el doctorado, pues es otra vez un proceso distinto, estar reconstruyéndote constantemente. Entonces, es difícil, sí, es retador, por supuesto, todo el tiempo, pero no es imposible, sobre todo ahora en este contexto en el que se nos brinda a lo mejor un poco más de oportunidad, un poco más de voz, y que poco a poco vamos, ¿no? Derribando estos muros que se nos han puesto, estas grandes estructuras, pues vamos poco a poco. Entonces, pues creo que ese sería como a grandes rasgos mi experiencia y mi consejo. Muchas gracias. Muchas gracias, Priscila, por tu intervención. Bueno, un punto clave que toca es salir de la zona de confort y esta parte, dice ella, es como fundamental para involucrarse, para ejercer. Ahora damos paso a María Fernández López Olivares, bienvenida. Adelante, primero, pues nuevamente cuéntanos tus inicios en el liderazgo, cuáles han sido esos retos que has tenido y también cuál sería el consejo que le das a otras mujeres. Adelante, por favor. Ok, bueno, muchas gracias por la invitación también. Me siento inspirada de compartir este espacio con mujeres de trayectoria, líderes, y bueno, volver a explicar siempre eso. Muy agradable. Sobre todo, al recibir la invitación, pensaba, wow, ¿soy líder? Y esa pregunta me confrontó y me hizo revisar un montón mi historia y lo que estoy haciendo ahora. Y la respuesta inmediata pareciera ser que no, ¿no? ¿Cómo es que yo soy líder en mi vida cotidiana o en mis espacios académicos o en mis espacios profesionales? Siento muy profundo en mí que este ejercicio me ayudó un montón a dar un salto desde el día que recibí la invitación al día de hoy y ver diferente la historia que he llevado. Me gustaría un poco, como primer consejo, invitarlas a todas, especialmente a ellas,
a preguntarse si son líderes y de qué forma lo son, porque estoy segura de que vamos a encontrar ese sí en alguno de los rubros. Entonces esa experiencia, bueno, me lleva a pensar cómo, ¿no? Coincido con mis compañeras, cuando empecé a estudiar, que es el momento como primero donde nos enfrentamos al mundo y al conocimiento, ahí yo pensaba, pues claro, ¿no? ¿Cómo lidereo este momento? Pues participé en grupos, ¿no? En ese momento para mí era la cultura, el cineclub. Después entró al ámbito laboral y dentro del espacio con juventudes he podido desarrollarme, no diría liderando, pero de nuevo ven cómo es la trampa, liderando la revisión con equipos que implementaban proyectos de psicología y entonces mi trabajo era coordinar de manera estadística la organización de varios centros. Entonces ahí había un trabajo muy importante para ser bien recibida porque era leída por el resto de los psicólogos, compañeros míos, pares, pues como algo que no era tan bienvenido, porque estaba un poco leyendo cómo se llevaba a cabo el trabajo en términos numéricos, ¿no? El reto ahí es un poco trabajar en conjunto y creo que la primera clave del liderazgo desde acá, desde pensarlo como mujeres, eh, implica acuerpar, ¿no? Acuerpar y no entrar de forma totalitaria y a pesar de tener el poder para, pues, emplearlo de una manera distinta y trabajar más en conjunto. Lo que no significa que nosotras renunciemos a la capacidad de tomar decisiones, pienso, sino que podamos compartir un poco la posibilidad de pensar y repensar las estrategias que son necesarias en estos ámbitos. Después me tocó coordinar a algunos jóvenes que ellos a su vez llevaban a cabo estrategias de intervención, precisamente en este periodo de la pandemia, ¿no? Intervención con otros jóvenes a distancia dentro de una plataforma. Y ahí el trabajo era con voluntarios. El primer reto es pues convencer a un grupo de jóvenes profesionales recién egresados a llevar actividades de forma gratuita, cuando ellos deberían estar insertos en el mercado laboral. Entender las condiciones de mi equipo de trabajo y etcétera han sido parte del reto, ¿no? Lo que me lleva a pensar que el liderazgo no solamente está como un concepto abstracto, sino que está situado en los contextos en los que nos desempeñamos y de los que se encuentran nuestros, bueno, las personas con las que trabajamos. Pero no solo en el trabajo, ¿no? También existe el liderazgo autogestivo. Pienso que muchas veces nosotras al emprender proyectos tenemos que liderarnos a nosotras mismas y ponernos en un lugar autónomo, pero en toma de decisiones y enfrentarnos a los retos diferentes. Entonces, esa parte creo que es importante. Y yo, ante todo esto, reconozco que esto es posible siempre que se tienen modelos de líderes, como mencionaba. Em, si no tuviéramos a la vista, en el horizonte, algunas mujeres que han podido desempeñar estas acciones, ¿no? Que nos han enseñado a tomar decisiones, que nos han acompañado desde un lugar de sabiduría, ¿no? De consejería, y quizá algunas veces sea necesario también de forma directiva, creo que no sería posible, o creo que nos costaría el triple. Entonces pensaría que es un reto también identificar esos roles, esos modelos como algo positivo y no tanto desde una lectura de la que tratamos de escapar como mujeres en estos espacios, que es la de la competencia, ¿no? Estarnos comparándonos y desechar la posibilidad de aprender de otras mujeres pensando que ella es más o ella es menos, y más bien entender que podemos estar y trabajar de forma horizontal, aunque haya poder, ¿no? Me parece que en esta pequeña trayectoria que llevo, pues bueno, he aprendido eso y es lo que quisiera transmitirles el día de hoy, pero sobre todo invitarlas a pensar en su forma de ser líderes y en su forma de ser líderes con otras mujeres. Eso me parece esencial. Muchas gracias, María Fernanda. Un punto que tocas, primero es trabajar en conjunto. Es ideal para el liderazgo femenino y otro es el liderazgo autogestivo que implica liderarse uno mismo. Bueno, estas tres experiencias nos invitan a entender esa realidad del liderazgo femenino. Ahora vamos a pasar a la actividad para que ustedes participen. ¿En qué consiste? Se va a hacer un mapa de liderazgo. En ello se van a enfrentar a un caso que enfrentan las mujeres en el liderazgo. En este van a construir una propuesta, ¿sí? O estrategia para solucionarlo
y luego pues van a exponer qué hicieron en esa actividad. Bien, nosotros somos equipo 1 y estuvo integrado por Diana, Nayeli, Santiago, Jorge, Ana y una servidora Esperanza. La pregunta que nos dieron es una situación de que si tu hija o sobrina ve una película o lee un libro donde solo hay hombres líderes, jefes o superhéroes, te pregunta, ¿las niñas también pueden mandar? Para analizar esta pregunta, lo que hicimos fue una lluvia de ideas en primera instancia, con todos los integrantes y empezamos a decir que un líder, no nada más un líder es así simple, sino un líder manda, dirige, tiene capacidades, inspira, coordina, organiza, aprende de los otros, sabe escuchar, tiene empatía, da seguimiento, motiva, genera confianza, impulsa, sabe trabajar en equipo. Y los ejemplos que tratamos de dar poniéndonos en los zapatos de ese niño, de cómo explicarle o a esa niña de que si podía ser o no podía ser líder, pues nos empezamos a pensar en las mamás, ¿no? Una chiquita estando en casa, pues su primer líder que ella va viendo, pues es a la mamá, porque si la mamá sabe liderear, ¿no? Le va a enseñar no nada más a la niña, sino a los hermanitos y a quienes están. Tú recoges, tú limpias, tú guardas, etcétera. Cuando está un poquito ya más grandecita, en el sentido de que cuando ya va a la escuela, pues una de sus líderes podría ser su maestra, y al estar con esa maestra que también va viendo qué y cómo organiza las cosas, pues se va dando cuenta. También cuando empieza a trabajar en equipo, ¿no? Si es que las ponen a trabajar en equipo, de alguna manera, esa chiquita también va aprendiendo que trabajar en equipo, pues va aprendiendo también de los otros, pero también va viendo que a lo mejor alguien va tomando la batuta para hacer las cosas y ahora se van a hacer así, vamos a ir organizando. Y entonces, pues hay diferentes modelos a seguir. Se le diría también que se dé cuenta de que hay mujeres que liderean, que son, aparte de ser maestras o aparte de ser mamás, pero también hay gobernadoras, escritoras de libros, presidentas de la República Mexicana. En fin, le daríamos una lluvia de ejemplos para que viesen de que la mujer, al igual que el hombre, tiene las suficientes capacidades, conocimientos, actitudes para que pueda ser una líder estupenda. Muchas gracias. Nosotros somos el equipo 2, se conformó por Cristian, el doctor Armijo, Mayela Franco y Anita y una servidora. Les voy a leer el caso, dice techo de cemento. Situación, te ofrece liderar un comité en la escuela de tus hijos o coordinar una actividad en tu comunidad, pero tú misma dudas si podrás con todo porque también llevas la casa, el trabajo y los cuidados. Pregunta, ¿qué ideas o creencias aprendidas podrían estar frenando tu decisión y cómo podrías empezar a liberarte de ellas? En el equipo, al igual que la doctora Esperanza, se hizo una lluvia de ideas y se llegó a la conclusión de que la mujer puede desarrollar cualquier actividad siempre y cuando ella tenga la seguridad y la confianza en ella misma, ¿no? Y aquí hablan de diferentes actividades, yo creo que sí, son muchas, siendo mujer, pero también en el equipo se comentó que no importa cuántas actividades tenga, si ella tiene el liderazgo femenino, va a poder asignar las actividades o distribuirlas de tal forma que no descuide sus actividades como mujer en casa o en el trabajo, pero además contribuir con esa otra actividad que le pidieron. Y para ser un buen líder, pues primero debe de tener el conocimiento y después veracidad, saber administrar, y ya se me olvidó que otras cosas le explicar. Pero en general es eso, ¿no? ¿Qué más? Memoria. No sé por qué me pasaron a mí. ¿Qué más? Pues sí, en realidad sí. También hablamos de la experiencia, ¿no? Y decíamos que igual si no tiene la experiencia, puede ser un reto para ella,
se puede enfrentar a esa situación y organizarlo, tratar de hacerlo. Igual en la primera vez no le sale bien, pero ya en una segunda invitación, ya sea en una actividad en tu comunidad o en la escuela, lo vas a ver hacer mejor, porque la experiencia pues cuenta mucho, ¿no? Y creo que pues se debe de enfrentar a las situaciones que se le presenten y bueno, con apoyo de la organización o de la gente con la que cuente. Gracias. Equipo 3 estuvo integrado por Sandra, Olga, Daniel, Rodrigo y 5 semestres de clase, no me acuerdo del nombre. Yo, nos plantearon la situación del mansplaining. Entonces es una reunión de trabajo o que puede ser una comida familiar en la que la mujer menciona un dato o una opinión y un hombre interviene para aclararlo o repetirlo como si no lo hubieras hecho correctamente. El punto es cómo se puede responder para mantener tu postura firme sin generar un conflicto innecesario. Acá lo que planteamos un poco fueron escenarios. Sí, en el sentido de, si respondes de esa forma, tú como mujer, yo como hombre, ¿cómo reacciono? ¿Sí? Bueno, yo por ejemplo en un momento sugería que dijéramos, bueno, disculpen, no es que es de lento aprendizaje, y me dijeron, no, es que entonces parece que no es permisible. Pues, yo lo hubiera dicho, pero bueno, sí, que no se puede hacer así. Una situación que se planteaba era la posibilidad de responder en un momento dado. Sí, efectivamente, yo, así como lo dije, y añadir un extra de información. Esa es una posibilidad. Ahora mismo que estaba yo aquí reflexionaba en el sentido de, bueno, ¿y por qué tendría que dar más información? Como si, o sea, te implica un esfuerzo adicional además, ¿no? Dar más información también es un poco en contra de, creo, digo, pero lo estoy pensando ahora mismo, perdón. No lo habíamos platicado. Y pensábamos entonces en la posibilidad de decir, bueno, gracias por decir lo que yo dije, añadiste algunos puntos, complementaste la información que yo venía manejando y pues esencialmente llegamos al mismo acuerdo, como una posibilidad. De desautorización. Dice, coordinas una actividad en la colonia o la escuela y varios hombres te cuestionan constantemente o toman decisiones sin consultarte, aunque tú seas la responsable. Pregunta, ¿qué acciones tomarías para recuperar tu lugar sin caer en discusiones estériles o que te digan, solo estás exagerando? Bueno, el equipo estuvo conformado por 3 mujeres y 2 hombres. Las chicas, lo que se aportó fueron experiencias, cómo lo has vivido y cómo lo has solucionado en tu andar, ¿no? Y los caballeros nos aportaron cómo lo ven desde su punto de vista, sí, como desde un punto muy consciente. Y también cómo apoyan a la pareja, la novia, la esposa, en fin, ya. Entonces, claro, uno de los puntos a los que llegamos fue cómo responder a esta desautorización y a estos cuestionamientos de, ¿tú por qué me vas a venir a decir, no? ¿Tú por qué me vas a enseñar a mí? Tú como mujer, tú como niña, ¿qué me vas a venir a decir a mí? ¿No? Respecto a eso, bueno, el equipo respondió con base al conocimiento. Una vez que como mujer expones el conocimiento de por qué estás tomando esa decisión, después de muchas ocasiones tienden a respetar. También se habló de hablar sobre un equipo integral. Llegar y presentarte como si soy la jefa, pero vengo a que formemos un equipo, que esto sea un asunto integral, que todos tomemos decisiones juntos, que se respete no solamente que soy la jefa, sino también los talentos de, ¿no? Sí, claro, puedo ser la jefa y yo sé liderar, yo sé gerencia, pero yo no sé otro tipo de contabilidad, por ejemplo, yo no sé otro tipo de áreas y respetar esas áreas en las que yo no tengo el conocimiento, pero pues sí me toca tomar las decisiones que van a caer en mí. Y claro, en este punto de solo te digan que estás exagerando, es que te está bajando, es que no te ha tocado, ¿no? Ese tipo de comentarios que nos llegan que son sumamente violentos, que parecen burla y en realidad es un asunto sumamente violento, tomarlo desde el punto en separar.
separar lo profesional de las relaciones personales, claro, y en este asunto toca mucho espacio personal, ¿no? Hay puntos en los que, por ejemplo, sí, claro, como profesor al estudiante no se le saluda derecho, ¿no? Ese tipo de cosas que forman un espacio personal, un espacio de respeto en el que físicamente separas lo personal de lo profesional y encima otros tipos de temas en los que, claro, como jefa o jefe te llegan a, es que mi abuelita se cayó, es que mi mamá, es que, no, en fin, que separemos estos temas en los que de la puerta para afuera somos amigos, de la puerta para adentro soy tu jefe y entonces lo personal de lo profesional. Y de esa manera el equipo llevaba a solucionar esta pregunta que nos plantearon. Buenas tardes, nosotros somos el equipo 5, que mi equipo está conformado con Pepe, con Yolita Gudiño, con nuestras compañeras y compañeros de alumnos de CIECAS y su servidora. Y entonces nuestro caso es, bueno, llamado Techo de Cristal, cuya situación se trata que has trabajado durante años en la misma empresa, te esfuerzas, propones soluciones y das resultados. Pero, sin embargo, cuando se abre una vacante de supervisión, ascienden a un compañero con menos experiencia. Y nuestra, bueno, ahora sí que le pregunta para dar solución a nuestro problema es de que, ¿qué crees que influye con esa decisión? ¿Y cómo podrías hacer visible tu preparación sin que parezca que estás compitiendo de forma negativa? Y ahora sí que, comentando ahora sí que en el equipo, todos concluyeron que debe de siempre haber comunicación positiva. Porque siempre, de hecho, se ha habido casos de más común esto, es de que ¿por qué le das a un puesto mayor a otra persona que tiene menos experiencia? O sea, se excluyen con esos, con esas cuestiones. ¿Por qué se lo das a mí si yo tengo más preparación a la otra persona? Es lo que comúnmente se ve todos los días, ¿o no? Y entonces, ¿cómo de alguna manera influir sin que, ya ven que ahora hay generaciones que precisamente se llaman generaciones de cristal, que de alguna forma tienes que tú ver cómo puedes tú comunicarte de alguna manera positiva sin generar esas malinterpretaciones con las otras personas, porque puede ser de que tú se lo plantees a la persona de que, bueno, ahora sí que tu intención de que mira, que podría estar en este puesto porque mis actitudes son estas, lo he demostrado aquí o no, pero tienes que de alguna forma comunicar solo de alguna forma para que no se sienta tan así, aunque se escucha, como dice, más horrible, sin que se sienta ofendido. Y ahora sí que tú que no lo sienta que tú le estás cuestionando que por qué eligió esa decisión, sino es como dice, mira, te comparto, ahora sí que estas son, ahora sí que las observaciones, puedes tú, como dicen, comparar de alguna forma al otro compañero qué actitudes tiene la persona, porque cada quien tiene sus aptitudes y pueden tener sus dificultades. Ahora sí que es como dicen una comparación, pero hay que verlo de alguna forma, pues así, como dicen, no tan negativa, porque hay algunos que, por ejemplo, pueden ser habilidosos con una cosa y otros con otra, ¿no? O sea, eso no es malo, porque todos somos seres humanos y tenemos nuestras ahora sí que actitudes y puede ser que algunos no sean tan buenos con otros, pero pueden ser para otro campo, pues buenos en esto, ¿no? Y entonces, de alguna forma, se tiene que, como dicen, compartir, no solamente a la persona, bueno, que en este caso sería el jefe, sino se puede convocar, bueno, ahora sí que proponiendo propuestas de que, mira, si quieres, que tú no te veas, como dicen, tan exigente, lo que yo te estoy proponiendo, se puede convocar a una reunión y que todos den su opinión, porque todos, ahora sí que, como dicen, todos somos válidos, todos, ahora sí que todos iguales, y pues vemos quién queda mejor en ese puesto, para que tú no te veas tan así enfocado a ti mismo, sino todos pueden generar una opinión o, bueno, ahí generando varias opiniones y es lo que se planteó ahora sí que en todo el equipo que haya esa igualdad, porque ahorita estamos, como dicen, con ese tema de igualdad. Y como bien lo dice bueno, ahora sí que una frase de Rosa de Luxemburgo, que dice que todos que seamos totalmente libres, humanamente diferentes, pero socialmente iguales. Buenos días todavía. Mi equipo fue el número 6 y estuvo conformado por la doctora Hortensia, la doctora María del Pilar
nuestra invitada Victoria, casada del Servicio Social y yo. Nuestra situación fueron los micromachismos. Nuestra oración fue: en casa tú haces la lista del súper, organizas las citas médicas, mantienes el orden y tu pareja o hermano dice, es que tú eres más organizada. Entonces nuestra pregunta fue: ¿cómo podrías mostrar que eso no es una habilidad natural femenina, sino una carga más distribuida y promover una mejor colaboración? Pues nosotros afortunadamente nos dimos cuenta que no hemos pasado por esa situación y llegamos a la conclusión que con base en la comunicación podemos llegar a un acuerdo mutuo, ya sea con nuestra pareja o hermanos, y pues así designar actividades donde cada uno esté satisfecho con su propia actividad, porque sabemos que a veces nuestras habilidades entre hermanos o con nuestra pareja son diferentes. Entonces no es lo mismo que yo, no sé, si tengo una pareja y tenemos un perrito en conjunto, pues yo voy a cargar un costal de 15 kilos, pues, pues mi pareja no, ¿verdad? Entonces, Muchas gracias por su participación. Se vieron muy dinámicos y esa era la idea de que se vieran o se enfrentaran a una realidad concreta. Entonces también vi que estaba muy equilibrado y los hombres también participaron. Eso también es importante. Ahora vamos a pasar a una mentoría express. La idea es que nuestras compañeras panelistas nos comenten, o sea, den como retroalimentación de estos casos, ¿sí? Cómo se vería desde otra perspectiva, ya que pues estuvieron observando cada uno de los grupos y pues que nos cuenten, o sea, cómo se abordaría esa situación en la realidad, en lo que ustedes han logrado y por favor, entonces para que si quieren pasar nuevamente aquí. Bueno, como vieron en los ejemplos, había una forma de título. Este hace referencia a un concepto que nos es útil identificar para poder pensar en algunas estrategias específicas, ¿no? Por ejemplo, yo un poco chequé con los equipos que estaban trabajando techo de concreto, me parece. Y bueno, revisándolo en el ejemplo, habían algunas palabras clave, seguro en el resto también. Acá era la idea de que una mujer estaba a cargo ya de actividades en el ámbito familiar, en el ámbito laboral, y además le ofrecían participar y coordinar algún tema en la escuela. La pregunta era como a partir de cuáles serían los factores que le harían dudar de ella misma y rechazar esta oportunidad, ¿no? El techo de concreto hace referencia precisamente a cómo una misma se convence de que no va a poder hacerlo, ¿no? Y nos lleva a rechazar oportunidades con la creencia de que no podríamos con esas responsabilidades o que no tendríamos la capacidad de ejercer el liderazgo en esos ámbitos. Acá creo que hay muchas cosas a considerar, ¿no? Sobre todo lo que ya habíamos abordado de la carga de actividades que enfrentamos las mujeres, ¿no? Nos desarrollamos en muchos ámbitos, pero las mujeres nos desarrollamos en muchos ámbitos haciéndonos cargo del cuidado y etcétera, ¿no? No solamente es un desarrollo pleno, sino que también llevamos ciertas responsabilidades como de cajón, como que ya entramos ahí en la familia, ¿no? En familia cercana, la nuclear y la extendida, etcétera. Entonces, me parece y sostengo, porque a veces no tenemos los grupos para sentarnos a platicar como el día de hoy, y pensar, oigan, ¿cómo se sienten hoy de líderes? ¿No? Del 1 al 10, ¿qué tan líderes amanecieron hoy? O cómo se han sentido en el trabajo con el liderazgo, ¿no? O cómo evaluamos el liderazgo de otra mujer. Tal vez podríamos retroalimentarla de cierta forma. Entonces, al no tener estos espacios, la invitación sería a crearlos, ¿no? A lo mejor con nuestros círculos cercanos, a lo mejor en los ámbitos escolares o académicos o laborales en los que nos desarrollemos, para que podamos pensar, ¿no? Esto hacían las mujeres cuando se pusieron radicales y empezaron a crear los grupos de autoconciencia, que no era otra cosa que sentarnos a platicar e intercambiar experiencias para poder pensar qué es lo que nos estaba pasando y cómo no nos pasaba solo a nosotras, a ninguna misma, ¿no? Entonces les compartía esto con la intención al inicio de por qué para mí era importante reflexionar cómo soy líder, y esto se puede trasladar a cualquier otro tipo de experiencia. Entonces, compartirlo, dialogarlo y no solo reflexionarlo como en la habitación cerrada, sino también intercambiarlo con otras para pensar si estoy yo desestimando una oportunidad, a lo mejor laboral, porque creo que no tengo las capacidades,
o si se trata de un mecanismo que me hace pensar eso, ¿no? Que me hace dudar de mí misma, cuando en realidad otras mujeres me ven súper fuerte y capaz y podrían sostener mi mano y llevarme a tomar una decisión, ¿no? Quién sabe si en el camino yo tenga que aprender cosas, salir de mi reto de confort, de mi zona de confort y enfrentar otros retos, pero la idea creo que sería movernos a la reflexión y la forma colectiva, ¿no? Esa sería mi práctica. Bueno, estuve con el equipo 4 o 5, me parece, con el T3, perdón, sí, 4, fue 4. Este, y creo que hay un tema que es transversal, ¿no? Lo que vemos es que hay una desigual distribución del tiempo, así estemos en el ámbito profesional y laboral. Y cuenta de ello, pues, es la cuenta satélite de trabajo no remunerado en los hogares, que nos dice que las mujeres trabajamos, destinamos más tiempo al trabajo dentro de los hogares y fuera de los hogares, lo que equivale casi al 24% del Producto Interno Bruto a nivel nacional. Y ya si lo acotamos como en términos de cada entidad, pues va cambiando justo por estas estructuras de roles, estereotipos, que si nombramos, que no nombramos, cómo de manera inconsciente nos volvemos cómplices de estas dinámicas de precarizar el tiempo de las mujeres. Y creo que una parte central, en el caso de mi experiencia, ha sido tener algunos principios claros, ¿no? El reconocer desde el respeto, desde la empatía, los talentos de las personas. Y creo que eso es muy valioso. Por eso recuerdo mucho a la doctora Marcela Lagarde, porque sin duda nos da algunas pistas de hacia dónde podemos establecer un liderazgo más solidario, romper con estos mitos de que las mujeres juntas no podemos hacer equipos sólidos, el tema de generar alianzas estratégicas, porque desafortunadamente en lo cotidiano y como lo hemos aprendido en todas nuestras etapas de vida, los liderazgos son agresivos, son violentos, se cuestiona y mucho me quedó como a la reflexión ahorita, esta desautorización que es constante, como en un grupo de trabajo queremos monopolizar la voz inconscientemente, ¿eh? Entonces, la cuestión es cómo nos cachamos en estas trampas para empezar a repensar nuestro actuar en el ejercicio de estos poderes que nos enseñan las compañeras de muchísimo tiempo y cómo nos permitimos no monopolizar esta palabra y tener una escucha, ¿no? Y siempre voy a apelar a la escucha, porque desafortunadamente en los tiempos tan agilizados que se viven en la ciudad, pensar en el tiempo libre es un reto muy profundo. No precarizar el tiempo de las mujeres es además una condición para ir avanzando hacia la igualdad. Entonces, el hecho incluso, yo pongo ejemplos de lo que luego nos pasa con Vicky en la oficina, de no tener reuniones los viernes, de no generar espacios de una reunión que no sea tan profunda si se puede resolver en lo inmediato, generar alianzas para que justo pensemos si las mujeres son responsables de los cuidados, cuidados no solo a la infancia, sino a adultos mayores, a personas con alguna enfermedad crónico-degenerativa, y esta cuestión que se vuelve más visible de las personas que vivimos con alguna condición de neurodivergencia, ¿no? Porque entonces ahora con estas formas de cómo ha avanzado el conocimiento, entendemos que las conductas, entendemos que hacer equipos integrales nos permite alcanzar otros niveles de reflexión. Y estoy totalmente de acuerdo con el tema de la reflexión colectiva, ¿no? Porque finalmente, si bien las autonomías son un ejercicio individual, pues el cuestionarnos nosotras mismas cómo estoy comunicándome con las otras, cómo estoy comunicándome con los otros, también nos tiene que llevar a una reflexión en comunidad, ¿no? Este tipo de dinámicas que parecieran una actividad que no tiene impacto, va a tener un impacto muy profundo en cómo nos miramos en las otras, de qué manera generamos estas nuevas estrategias de encontrarnos en los espacios,
coincidir en experiencias y algo que es bien importante y que mencionó un equipo, es que la división sexual del trabajo y la violencia son problemas estructurales que no cambian de un día para otro, no es un tema fenomenológico, es un problema estructural, histórico, tiene causas profundas. Y entonces en esta cuestión de los techos de cristal, de la desacreditación, de la validación de la otra, pues se vuelve indispensable reconocer que las mujeres llegamos a los sectores de la actividad económica con desigualdades, ¿no? Pensar un poco en cómo ha sido, y hay un libro muy, muy bueno de Claude Golding, que ganó el Premio Nobel de Economía, y que va haciendo un análisis longitudinal, o sea, de las mujeres de los 60, las mujeres de los 80, y cómo el tema de las decisiones va cambiando con el tiempo. Pero eso tiene que ver con este reconocimiento que nosotras mismas tenemos al ejercicio de nuestros poderes, ¿no? El poder, cómo lo vamos a ejercer y si es un acto que nos lleva a otros niveles de compartir cómo el desgaste de las mujeres está generando problemas de política pública en términos de los impactos en la salud mental, de los impactos en los tránsitos, en la movilidad, cómo pensamos, por ejemplo, en el caso de la Ciudad de México, con una alta tasa de índice de envejecimiento muy alto y que se va a profundizar con condiciones de discapacidad motriz en el tiempo. O sea, ¿cómo repensamos que la esperanza de vida de las mujeres es más alta que los hombres? ¿Cómo repensamos en condiciones de buen vivir, ¿no? Para toda la población. Y no pensar que es un tema que de un día para otro va a cambiar, ¿no? Sin embargo, sí hay una responsabilidad que tenemos como sociedad, como comunidad, como parte de las entidades de gobierno, de empezar a tener tratos más dignos, procedimientos institucionales que sean transversales, una comunicación asertiva, por supuesto, porque desafortunadamente en el ámbito académico siguen prevaleciendo ejercicios androcéntricos de poder que generan y profundizan estas brechas, ¿no? Es que no nos van a dar voz, es que tomamos la voz porque somos más visibles en diferentes ámbitos. ¿Cómo hacemos para pensar en soluciones colectivas? Y decían muchas de las que nos antecedieron, yo voy a tomar la voz aunque me tiemble la voz, porque algo clave que mencionaban es que inconscientemente hay una práctica de desautorizar, este poder de desautorizar y de pensar en que las experiencias no se trazan únicamente con los años, porque puede ser que las juventudes tengan mucho que decirnos y tengamos que empezar a repensar como en nuestro caminar, reconociendo estas formas de convivencia, estas formas de tener habilidades, sobre todo para generar procesos que no profundicen violencias, ya sean simbólicas. O sea, algo que mencionábamos hace poco era cómo armonizamos en términos de las entidades federativas que nuestras leyes de acceso a una vida libre de violencias tengan diferentes tipos de violencia. En la Ciudad de México tenemos 11 tipos, a nivel nacional son 8 reconocidos. ¿Cómo hacemos esta armonización y generamos procesos y acciones como esta, que de alguna manera van a detonar seguramente en un plan que ya tienen anual, en un ejercicio incluso presupuestal? Porque va de eso, o sea, creo que el tema de estos liderazgos más visibles es que colocamos los acentos en donde está atravesando nuestro cuerpo, nuestra mente, y no es que sean temas emergentes, han estado a lo largo del tiempo. Yo les pongo un ejemplo, hicimos con Vicky una investigación sobre los institutos de salud de gobierno y a partir de la pandemia incrementó el número de mujeres derechohabientes que asistían a consultas por algún tema de salud mental, ansiedad, depresión y otras derivaciones. Entonces, ¿cómo hacemos para ir repensando estos roles y estos estereotipos de decir quién hace las cosas en casa?
Por eso es fundamental empezar a pensar en no precarizar el tiempo de las mujeres, porque es histórico, ¿no? Y el papel que juegan en las reuniones ejecutivas, en la toma de decisión, cómo nos cachamos en estas trampas que decían, ¿verdad? De decir, estoy reproduciendo esto simbólicamente, no lo estoy viendo como compañera, no lo estoy viendo en un espacio de comunidad de compartir. Y simbólicamente eso marca precedentes, ¿no? Y sobre todo porque sí, a nosotras se nos exige más, demostrar más. En términos, por ejemplo, de lo que a mí me toca, que es evaluación y estadísticas de género, tienes que demostrar el doble para que incluso sea validado tu propuesta de indicador, tu propuesta de metodología, etcétera. Y entonces, ante esa necesidad de estar demostrando constantemente, hay algún agotamiento. Y obviamente los patrones demográficos cambian. ¿Qué elegimos, qué no elegimos? Decidimos o no tener hijos, ¿no? O a qué edades, o bajo qué condiciones de salud. Entonces, es más integral, ¿no? Creo que hay muchas mujeres tomando decisiones, por ejemplo, pienso en el tema de las mujeres de Milpa Alta y Xochimilco en defensa del agua. Pues estas líderes que ponen el cuerpo, que ponen otro tipo de condiciones y replanteamientos comunitarios, que dan ejemplos de lo cotidiano. Ahora esta necesidad a veces inconsciente de estar responsabilizándonos de todo, yo creo que vale la pena replantearlo, ¿no? El hecho de ahora sí empezar a redistribuir las cargas en los hogares. Porque entonces yo les comento luego a las compañeras, vamos de regreso a casa y vamos pensando si el ISSSTE, si la tienda está abierta porque ya no hay leche y entonces hay que pasar por la leche y entonces hay que pasar porque no se compró esto o porque las personas necesitan un medicamento, yo soy cuidadora y entonces tengo que ver que no falte lo necesario. Entonces, estas experiencias desde lo cotidiano se vuelven un problema de conocimiento profundo, de cómo transversalizamos el conocimiento desde los derechos humanos, desde estos enfoques inter y multidisciplinarios, para dar soluciones. Porque al final siempre nos quedamos, y al menos en mi caso me pasa, y lo comparto mucho con las compañeras, ¿hasta dónde podemos, no? Porque romper el mito de la supermujer y yo puedo con todo, no nos ha funcionado, ¿no? Y nos creamos como una esfera y entonces empiezan todos estos problemas que nos hacen sentir, bueno, no llegué a tiempo a la maestría, bueno, pues es que tenías un contexto económico, social. Por eso este tipo de espacios nos permiten reaprendernos y cuestionarnos cómo en las prácticas cotidianas podemos profundizar desigualdades, ¿no? O cómo las podemos evitar en el trato cotidiano con las otras. Algo que en nuestro caso nos ha funcionado como equipo, porque somos un equipo de compañeras muy pequeño para hacer todo el seguimiento de la prevención primaria de las violencias, es tener reuniones y comunicarnos. El hecho de hablar de las emociones es fundamental, porque esta objetividad de la ciencia nos distancia y este pensamiento de binario de sí, no, blanco, negro, es necesario saber cómo se sienten las personas. Es necesario mirarte en el otro, hacer un ejercicio de espejeo y que pensar que las compañeras que vienen traen nuevas problemáticas, los mercados laborales no son tan accesibles y que sin duda se profundiza más porque en áreas, por ejemplo, de ciencia, tecnología, innovación, en ingenierías, ¿cuántas mujeres tienen la gobernanza digital en los espacios públicos y privados? ¿Cuántas hablan, por ejemplo, o son visibles en las áreas de cambio climático? Decíamos hace unos minutos, sustentabilidad, porque entonces volvemos a reproducir el tema de, si las mujeres cuidadoras del medio ambiente, y profundizamos las brechas en el uso del tiempo. Entonces creo que una de las estrategias que nos ha funcionado, y a mí en lo particular, es respetar. Y hay principios que tenemos en el modelo de atención que tienen que ver con la empatía, que tienen que ver con valores como el respeto, el no juzgar a las mujeres que llegan
víctimas por una situación de violencia. Y eso te permite ir repensando incluso cómo estás parada y en dónde estás parada, ¿no? Y decir, no podemos negar los servicios, y por eso hay un equipo multidisciplinario, y hay abogadas, y hay psicólogas, y hay trabajadoras sociales. Pero también hay un vuelco que no hemos dado como este salto cuántico de decir, ¿y las mujeres en las ciencias exactas? Bueno, ahí llaman ciencias exactas, ¿no? O sea, en las áreas de ingeniería, matemática, ¿por qué? Porque las soluciones de inteligencia artificial en una corporalidad de experiencia de mujer cambian totalmente. Era lo que yo les decía, no es lo mismo lo que elegimos en el área como variables a visibilizar en nuestros documentos a lo que podría elegir un compañero, porque su experiencia territorial, corporal es distinta, y eso nos lleva a plantear distintas soluciones. Y algo que creo que es fundamental, y yo me lo grabo cada que entro a reunión con mi directora, somos tomadoras de decisiones. Todos los días, en todo momento, tomamos decisiones. Y eso es un principio que te lleva a ejercer un liderazgo que dices, bueno, si yo decido cuánto voy a ganar, por dónde me voy a ir, puedo decidir en otros niveles. Esta capacidad de compartir incluso los saberes, saber que hay experiencias de vida que no atraviesan por las condiciones que yo tuve, te da otro nivel de acercamiento con las personas. Y porque no hay un modelo estandarizado, así tiene que ser el liderazgo de las mujeres, no. Porque ahí están las mujeres indígenas en la defensa de la tierra, porque ahí están las compañeras defendiendo otros espacios legítimos en el área de la cultura, por ejemplo, y que la cultura es transversal a los hijos. Entonces, cuestionarnos, por ejemplo, algo que pensábamos siempre, ¿no? Las mallas curriculares. O sea, ¿cómo hacemos esta actualización académica, consciente, de qué es lo que vamos a transmitir a lo largo de los semestres? ¿Qué visión del mundo estamos consolidando desde la selección bibliográfica? ¿Por qué omitimos a las ingenieras, a las economistas dentro de las referencias de alto nivel de nuestros ejemplares, ¿no? Cómo este tipo de mentorías nos permiten encontrarnos y empezar a repensar, no, sí es cierto, mis ejemplos desde mis técnicas pedagógicas están reproduciendo estereotipos, ¿no? Porque estoy poniendo el ejemplo del autor, no de la autora. Y de alguna manera es un reto muy grande el empezar a cacharnos como en estos ejercicios cotidianos de no incluso caer en estas prácticas, ¿no? Algo que decían, nosotras no competimos, generamos alianzas para un proceso más humanizador de la sociedad. Porque de lo contrario estaremos reproduciendo un esquema de poder muy masculinizado, patriarcal, con todos estos conceptos que nos llevan a profundizar las desigualdades, ¿no? Hay muchos ejemplos porque lo vivimos cotidianamente. O sea, todos los días hay una situación que a nosotras nos pone en replanteo, ¿no? De, oye, ¿sabes qué? Hay que ver lo de carpetas de investigación, hay que ver en qué alcaldía está, que hay que hacer intervenciones en esa colonia. ¿Cómo hacemos para disminuir? Porque sí es personal y lo personal es político. Porque si hay algo que nos mueve a todas las mujeres son las violencias que nos han atravesado a lo largo de la vida, ¿no? Y entonces estas violencias simbólicas, estructurales, digitales, ahora con la aprobación de la ley vicaria, que va más allá de lo cotidiano, de la física y la psicoemocional, ni se diga. Y hay una urgencia, tenemos que cambiar el orden de las cosas, no solo el simbólico, sino el más profundo, el que nos lleva a replantearnos como seres humanos en una sociedad desigual. Porque si no seguimos como reproduciendo estos esquemas de acciones de política pública que van encaminados a... Y no tiene que ver con que seamos un 52-48. O sea, 52% de mujeres, 48% de hombres. Tienen que ver con cómo repensar como desde las masculinidades, porque los hombres adolescentes empiezan a tener un decrecimiento en su esperanza de vida, problemas de violencia,
accidentes automovilísticos, crimen organizado. De eso va también el feminismo. De cuestionar como todas estas estructuras que profundizan las desigualdades. Y por eso decimos, hay una responsabilidad fundamental en las masculinidades, en cómo asumimos un rol activo en estas transformaciones que queremos, porque es desde lo cotidiano, desde el libro que se compra, los ejemplos que damos, lo que mencionamos. Esto que decían que es cotidianísimo, no, es que le está bajando, anda bien histérica. Y de eso a cosas como mucho más graves, ¿no? Y que por supuesto generan resistencias. Porque cómo me cuestiono mi actuar cotidiano desde estos espacios de reflexión. Y tiene que ver con que las decisiones que toma una mujer que tiene de alguna manera un acercamiento con estos temas es distinto, porque no podemos afirmar categóricamente que una mujer en el poder va a ser una mujer que trascienda los espacios y que esté a favor del impulso de sociedades con un buen vivir distinto. Tenemos que replantear también todo eso, ¿no? O sea, cómo se ejerce el poder, aún en instituciones súper verticales que tienen estructuras, manuales de procedimiento, procesos. ¿Cómo logramos trastocar eso? Y construir espacios con más justicia. Porque son actos de justicia social empezar a ver las brechas salariales, empezar a ver, por ejemplo, yo pienso en términos académicos, cuántas compañeras son sindicalizadas, cuántas compañeras no lo son, cuántas están por honorarios, cómo el trabajo es un puente hacia otras autonomías. Porque lo que sí podemos afirmar categóricamente es que el hecho de que las mujeres tengan autonomía económica previene diferentes tipos y modalidades de violencia. Entonces estamos seguras de que una mujer que entra a un espacio laboral y toma decisiones, por supuesto que va a cambiar la vida, pero algo que dice Fey, que a mí me hace mucho sentido, es que nos acompañamos en estos procesos de liderazgo. Y nos escribimos, oye, fíjate que hoy va a haber esta actividad, oye, vamos a hacer esto juntas, porque al final hay una necesidad, y es una necesidad colectiva, no solo de visibilizar y colocar las voces, sino de tomar acciones cotidianas que contribuyan a nuestro servicio, a nuestra práctica docente, a nuestra práctica estudiantil. Y es un reto bien grande, como reconozco a mi compañera que es la jefa. Ella es la jefa y está ahí, y habrá momentos en los que tendré que acercarme para comentarle de manera transparente que por ahí no va, porque es una responsabilidad también profesional. Y a veces pareciera que no es políticamente correcto hacerlo. Y entonces te reprimes de esa situación y dejas de tomar decisiones. Porque también tenemos que cuidar eso, ¿no? O sea, no solo el hecho de tener una posición de toma de decisión, sino cómo dices las cosas. Y entonces creo que bien vale como repensar en estos espacios, y creo que al momento sería lo que yo les compartiría en términos de cómo podrían ser, ¿no? Estas múltiples opciones de pensar los liderazgos de las mujeres, pensar en una visión más integral, más holística quizás, de cómo miramos el liderazgo de las mujeres. Y reconocernos, porque al final pues venimos juntas. Pareciera que no, pero en estos avances de que ya logramos tener una matriculación mucho más alta, en términos de la Ciudad de México, las mujeres se preparan y llegan a postdoctorados y tal, pero hay brechas laborales ahí. ¿Cómo nos acompañamos? ¿Cómo acompañamos a nuestras compañeras de servicio social y que abran camino? ¿Cómo no dejamos de tener estos seguimientos, ¿no? De vernos como aliadas. Eso es un reto bien grande, porque es inconsciente también. ¿Cómo no caer en estas trampas que de siempre, ¿no? En estas trampas patriarcales de, ay, no, que no. Y reconocer que también en esta multiplicidad de liderazgos hablamos fuerte también. Y no es una cuestión de un ejercicio de poder vertical, porque algo que es clave, y sí creo que coincido con el maestro, es que los hechos son mucho más contundentes.
que lo que podamos dejar en ocasiones en las buenas intenciones. Los hechos son contundentes. Entonces creo que desde estos espacios nos toca siempre mucho estar como, por eso dicen las olas del feminismo, ¿no? Viene la ola, viene fuerte y ¡pum! Regresamos, nos replegamos, pero volvemos con más fuerza. Y entonces esto pareciera que no tiene solución, sin embargo, creo que cada una de nosotras tenemos una responsabilidad clave y, por supuesto, los compañeros que acompañan el proceso, porque no es una apoyo. Estamos acompañándonos en un proceso de humanizar más nuestros espacios. Y pues yo hasta aquí le dejo. Yo, viendo la hora para no explayarme tanto. Bueno, a mí lo que me gustaría compartirles de acuerdo con esta actividad es que creo que considero que también como mencionaba Angeli, esto de la cotidianidad, ¿no? Creo que tenemos esta responsabilidad, primero como educadores, muchos de nosotros dentro de nuestras instituciones educativas con nuestros estudiantes, el estar practicando estas cuestiones, ¿no? En cuanto, como ya les había compartido hace un momento, trabajo con personas de licenciatura. Entonces, hay un montón de ejemplos en redes sociodigitales, ¿no? En TikTok, en Instagram, en Facebook. Entonces, a mí me gusta mucho agarrarme de ahí y vamos a analizar este video, ¿qué les parece, no? Y lo agarramos como de risa y entonces, a ver, pero vamos a ver cuál es el problema, ¿no? ¿Cuál es el problema de la revictimización, por ejemplo? ¿Cuál es el problema del androcentrismo? ¿Cuál es el problema del mansplaining? ¿No? Con estos a mí me gustaría ponerlo como ejemplos prácticos del día a día, ¿no? Cuando están hablando con nosotros y cómo se dirigen a sus compañeras, a sus otras profesoras, ¿no? Y ya después también, obviamente, en nuestros círculos cercanos, con nuestros amigos, con nuestra familia, ¿no? No quisiera decir educar, pero pues sí, vamos a tener que estar reeducando constantemente, ¿no? A nuestros mismos padres muchas veces, ¿no? El cómo se expresan, el qué ideas tienen. Les decía a nuestros hermanos, a nuestras parejas, a nuestros hijos. Y esto es un trabajo que además del institucional y de lo que hacemos a nivel macro, que es esta responsabilidad colectiva, creo que también es importantísimo estarlo haciendo todo el tiempo en nuestra casa, en nuestros espacios de trabajo, a partir de la autorreflexión y a partir también de las necesidades del contexto. Se escuchaba chistoso hace rato que el doctor Rubén decía, ¿no? Pues cállenlo, ya díganle que se callen, ¿no? Porque además lo vemos ya como de broma porque son cosas que pasan tan seguido, ¿no? De que, a pesar de que tú eres la experta en cierta cosa, llega tu jefe o llega tu colega y a cuestionar, ¿no? Sobre tu conocimiento. Entonces, creo que sí es muy importante este tipo de ejercicios del día a día, ¿no? O sea, porque lo podemos en los libros y en todo esto, tenemos muchísima información, afortunadamente, pero ¿cómo lo resolvemos en corto? ¿No? ¿Cómo le contesto de manera polite a mi jefe? ¿No? ¿Cómo le contesto de manera polite a mi papá, a mi hermano? ¿No? Porque tampoco nos vamos a meter en esta lucha de egos o de poderes, ¿no? O tampoco, sí los vamos a educar, pero no se los vamos a decir, los vamos a mostrar de manera tan explícita, ¿no? Entonces, si bien hay que tomar la voz, hay que hacerlo de manera fuerte, sí, pero también creo que es muy importante verlo también desde el amor, desde la empatía, desde el entendimiento de que esto es una estructura, es una educación de un contexto mexicano machista, micromachista, macromachista, misógino, y en el que no solo estamos hablando de hombres, también lo tenemos muy introyectado las mujeres, ¿no?
ahora que pasó el 8 de marzo, empiezan todos estos memes y todas estas imágenes, ¿no? De ahí sí, muy sororas, pero andan publicándose tal cosa, ¿no? Entonces creo que en eso es donde hay que poner también el acento, ¿no? En cómo a partir de la experiencia de las cosas que se nos presentan podemos ir solucionando también de manera lo más parsimoniosa posible para que se pueda entender el mensaje, ¿no? En los espacios académicos, claro que es importante hablar ya de estas cuestiones un poco más conceptuales, teóricas, pero en nuestro día a día creo que es importante también retomar estos ejemplos muy prácticos, ¿no? ¿Cómo le hago para no aventarle mi currículum a esta persona, ¿no? ¿Cómo le hago para no decirle que no sabe de qué está hablando, ¿no? Eh, Habrá que practicarlo, ¿no? Entonces, para cerrar mi participación, yo les diría, practíquenlo, ¿no? Reflexionen, como comentaban mis compañeras, nosotras también caemos en ello y no por eso nos vamos a sentir culpables, solamente hay que seguir practicando hasta que nos salga, ¿no? Y hay que practicarlo también con las personas cercanas, que creo que es donde más nos hace falta. Si bien en el trabajo ya lo hacemos, en la casa, ¿no? En la casa es en donde también hace muchísima falta, porque pareciera que afuera sí tenemos la bandera muy bien, la playera muy bien puesta, pero llegamos a casa y es como, bueno, pues repliquemos, ¿no? La relación y repliquemos lo que ya sabemos. No, hay que hacerlo, pero les decía, desde el amor, desde la empatía y pues siempre desde el respeto. Nuevamente agradecer a nuestros panelistas, tocan aspectos importantes. El primero, crear estos espacios que son fundamentales para reflexionar. El segundo, escuchar activamente. Y el tercero, educar y reeducar. Bueno, ya para la parte final, quiero que tres personas, las primeras que levanten la mano, nos cuenten qué acciones van a tomar después de esta reflexión para fomentar su liderazgo como mujer o también siendo hombre, cómo puede ayudar a fortalecer el liderazgo de las mujeres. Entonces, por favor, ¿quién levanta la mano? Desde mi punto de vista, como varón, nuevamente siempre en casa, con mi familia, con mi esposa, se ha compartido el liderazgo. Y el comentario va de que el ser líder no es siempre tener la razón. El ser líder implica también ser un servidor. Entonces, en lo que a mí respecta, lo que yo hasta este momento sigo haciendo es que desde mi punto de vista comparto mi experiencia y doy puntos de vista. Hago sugerencias, no impongo. Y cuando las dos partes, tanto ella como yo, tenemos un punto de vista diferente para una misma situación a resolver, generalmente le digo, bueno, hagámoslo como tú lo estás proponiendo. Y si en el camino hay necesidad de cambiar, entonces modifiquemos las estrategias y lo vamos a seguir intentando con la forma que yo tengo o que yo propongo de cómo resolver las cosas. Creo que es una forma equilibrada, equitativa e igualitaria de poder seguir compartiendo los mismos espacios, los mismos objetivos, sin perder la identidad. Y me parece que en ese sentido, el hombre, el varón y la mujer no deben de ser antagónicos, deben de ser complementarios. Y es un punto, es una palabra que en ningún momento escuché. Hay que ser complementarios, somos complementarios, siempre. Por eso somos tan diferentes y tan diferentes que hasta somos de sexos contrarios, pero nos complementamos. Es lo que yo podría decir.
Excelente reflexión, profesor. Yo creo que sí, efectivamente. Han manejado muchos temas, pero algo que veo es que aprendemos todos los días, pero también tenemos que dejar de aprender algunas cosas que hacemos. Eso de decir, es que yo puedo con todo, yo voy por las niñas, yo las llevo, desayuno, comida, regreso, escuela, trabajos. No, espérame. ¿Por qué? Porque estás en una sociedad conyugal. Entonces, a mí me tocan unas cosas, pero a ti también. En este afán de empatía, de amor, como lo que comentas, ¿no? He visto por experiencia algunas mujeres, ¿no? Pensamos que existe la sororidad y es lo que manejamos, crear alianzas. Pero también, desde mi experiencia, me he encontrado con mujeres de alta dirección que manejan la inseguridad, número uno. Entonces te ven como rival, porque dicen, es que, híjole, tu currículum y yo no tengo tanto y no, te desacredita. Oye, ¿sabes qué? Vamos a hacer esto. No, porque yo aquí, pues soy tu jefa. Sí, punto. Luego, otra cosa que también he visto es el micromanagement. Son mujeres que dicen, a ver, vamos a hacer esto. ¿Okay? ¿Cómo nos organizamos? Yo lo voy a ver. Vamos a hacer esto. Pásamelo. Necesito revisarlo. Antes de que salga la información, antes de que se publique, necesito siempre revisarlo yo. Oye, tenemos reunión aquí, acá. Siempre yo necesito entrar a esa reunión. Oye, pero ¿tienes otra reunión? No. Entonces, son cosas a las que yo me he enfrentado que lo veo bastante complicado, la verdad, porque digo, son mujeres que están en alta dirección y esta parte de alianzas, de sororidad, no. Y he visto también actitudes masculinas. ¿Sabes qué? Va a haber una reunión a las 8 de la noche. ¿A las 8 de la noche? ¿Por qué a las 8 de la noche? Oye, traigo a mis niñas. Pues lo siento. Reunión a las 8 de la noche. Y va llegando a las 9:10 de la noche para la reunión. Entonces, eso pasa en el mercado laboral. Eso es lo que pasa. Y entonces yo les digo, en 2018, bueno, yo estuve en la Secretaría de Hacienda. Y a partir del 2018, el secretario de Hacienda emitió toda una estrategia de equidad de género. Y se nos empezó a capacitar primero a mujeres. Entonces, dentro de las capacitaciones yo les decía, a ver, yo no veo aquí a los directores generales. Yo no veo, bueno, directores generales, directores, coordinadores. Entonces les decía a las capacitadoras, yo conozco a varios que en verdad todo lo que nos están comentando de igualdad de género y todo, pues sí, está muy bien, pero yo no los veo aquí y yo los conozco a algunos. ¿Y sabes qué? No son nada cordiales, nada cordiales. Entramos luego a un diplomado de equidad y género ahí mismo y una chica de otra área decía, ay, compañeras y compañeros, yo estoy en el área de inversiones, pero la verdad es que estoy muy preocupada. Mis horarios son muy amplios y tengo un pequeñito de 2 años. Mi esposo se está haciendo cargo de él, pero temo que me pida el divorcio. Porque a pesar de que yo estoy aportando el 60, el 70% de mi sueldo, no estoy en casa. Él lo está cuidando y temo entonces que me pida el divorcio, que me pida la patria potestad. Y bueno, la chica empezó a llorar. Ahí en ese momento fue la única sesión en la que entró del diplomado. Ya no volvió a entrar, ¿no? Y sí, o sea, en la administración pública y bueno, aquí también en el Politécnico a veces lo hemos vivido, que
son sesiones a veces maratónicas, ¿no? De trabajo. Y tenemos que ir modificando estos comportamientos, ¿no? Desde casa, desde haber esposo, con todo el amor, cariño, pero te vas a hacer cargo de mis niñas hoy, pasado, porque yo tengo que salir a trabajar, yo tengo que estudiar, yo tengo, ¿no? Tengo una conferencia, tengo esto, tengo lo otro. Ni modo. Y uno como mujer también no querer abarcar todo. Es que sí puedo, es que puedo con la escuela, hija, No, a ver, espérame. ¿Por qué? Porque es una forma de sentir que valgo. No, no vales por estar haciendo 10, 15 actividades al mismo tiempo, ¿no? Entonces son esas cosas que de alguna manera tenemos también que desaprender. Nosotros desde el hogar, desde la comunidad. Y bueno, ya después la parte legislativa que también está luchando por esa parte de modificar estas acciones, ¿no? A través de legislación. Ese sería mi comentario. El liderazgo, pues, es un camino que se construye en conjunto y como lo podemos ver, esta actividad fue algo de ellos y nada, pues agradecerles y nos vemos la próxima. Con el corazón lleno de gratitud y admiración, llegamos al cierre de este conversatorio, elevando voces, el poder del liderazgo femenino. Un espacio que hoy se iluminó con la presencia, la fuerza y las ideas de mujeres líderes que nos inspiran. Agradecemos profundamente a nuestras panelistas egresadas, no solo por compartir su experiencia y visión, sino por recordarnos que desde las aulas del Politécnico nacen liderazgos capaces de transformar realidades. Gracias también a nuestro moderador por conducir con sensibilidad y claridad este diálogo tan enriquecedor.